¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver emergencias geriátricas. Dentro de este tema es importante definir qué es la geriatría. Es la evaluación y el tratamiento de una enfermedad de una persona mayor de 65 años. Este tipo de pacientes, por lo general, a los servicios médicos de emergencia nos toca atender. Es una población muy amplia que requiere cuidados de salud. La lesión y las enfermedades son afectadas por condiciones crónicas, múltiples medicamentos y fisiología del envejecimiento, ¿no? Hay pacientes que pueden tener alguna enfermedad crónica, degenerativa, hay otros que toman muchísimos medicamentos y hay pacientes que por su misma fisiología que del envejecimiento puede padecer algunas afecciones. Dentro de las consideraciones generales que debo de hacer con estos pacientes, es muy importante saber que no los voy a tratar como si fuera una persona de edad adulta. Toma mucho tiempo y hay que tenerles mucha paciencia a estos pacientes a la hora de ser evaluados. Siempre hay que tratar a estos pacientes con respeto. A pesar de que los vea que ya tengan una edad muy avanzada, no quiere decir que les voy a negar el tratamiento. Dentro de las técnicas de comunicación es importante que solo hable una persona con la persona que se va a evaluar, en este caso el paciente geriátrico. No asumir que todos los pacientes de edad avanzada tienen dificultad de audición. Hay unos que a lo mejor te pueden decir es que no oye, pero a la mera hora sí está escuchando lo que tú le estás diciendo. Dar al paciente tiempo para responder, porque muchas de las veces nosotros ya queremos responder por esos pacientes o nos queremos dar una idea de lo que nos quieran responder esos pacientes. Escuchar la respuesta muchas de las veces va a ser muy lenta, pero tenemos que poner atención a lo que nos esté respondiendo. Explicar lo que usted hará antes de hacerlo, ¿no? Si yo le voy a tomar la presión, es importante decirle que voy a descubrir su brazo, que le voy a tomar la presión y esto es para saber cómo anda su sistema circulatorio. Quejas frecuentes y principales que causan la muerte de los adultos mayores. Pacientes geriátricos tienen predisposición a problemas no vistos durante la juventud. Esto por degeneración, ¿no? Fracturas de cadera son muy comunes con los pacientes. Más posibilidad de ocurrir cuando los huesos son debilitados por osteoporosis o infecciones. Conducta sedentaria que pueden tener estos pacientes, que pueden llevar una neumonía o coágulos sanguíneos. También por el estilo de vida que están llevando estos pacientes. Hay pacientes que toda su vida han fumado y puede desencadenar problemas. Y algunos problemas que puede encontrar que causan la muerte de estos pacientes serían enfermedades crónicas degenerativas, como por ejemplo el cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, que van a producir la muerte de estos pacientes. En su cuadro que van en el libro se podrán dar cuenta de otras cosas que pueden encontrar dentro de estos tipos de pacientes. Cambios en el cuerpo. El proceso de envejecimiento pues es natural y esto va acompañado por cambios de función fisiológica. Todos los tejidos en el cuerpo experimentan envejecimiento, es decir, la disminución en la capacidad funcional de varios sistemas de órganos es normal. Por ejemplo, el oído se puede ir desgastando, el olfato, el gusto también, son cosas que pueden ir desapareciendo a través del paso de los años o a causa de alguna enfermedad. Cambios en el sistema respiratorio. Los cambios relacionados con la edad pueden predisponer a un adulto de edad avanzada o enfermedades respiratorias, ¿no? ¿Por qué? Por la musculatura de la vía aérea se debilita, los alvéolos en el tejido pulmonar se agrandan y la elasticidad disminuye. Los quimiorreceptores del cuerpo se desaceleran con la edad también. Es importante ver que no siempre van a reaccionar adecuadamente a un tratamiento estos pacientes. Dentro de algunos problemas que puedo encontrar en el sistema respiratorio, podría encontrar la neumonía, que es una inflamación, infección de un pulmón causada por bacterias, virus u hongos. Principal muerte en los pacientes geriátricos en Estados Unidos. Supresión inmunológica asociada con el envejecimiento incrementa el riesgo de contraer alguna neumonía. Por el mismo edad avanzada, por los sistemas receptores se va a ver afectado esto y va a empezar a desencadenar neumonías. Pueden ser o puede coadyuvar alguna otra enfermedad que se den en alguna otra parte del cuerpo. Una embolia pulmonar, una condición que causa el bloqueo repentino de una arteria o por un coágulo venoso. Pacientes presentan dificultad para respirar y algunas veces dolor en el tórax.
Signos y síntomas que puedo encontrar con estos pacientes va a ser dolor en el tórax, moretones en las extremidades inferiores. Voy a encontrar también en estos pacientes mucha tos. El tratamiento que le debo de dar a estos pacientes es únicamente soporte a nivel respiratorio. Puedo empezar con puntas nasales, puedo empezar con una ventilación con mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto y en caso de ser necesario darle a presión positiva a estos pacientes. Hay que tener mucho cuidado con las secreciones porque podemos llegar a aspirar a estos pacientes también. Cambios en el sistema cardiovascular que puedo encontrar, el corazón puede sufrir hipertrofia por la edad, el gasto cardíaco disminuye y puede encontrar arteriosclerosis que contribuye a una hipertensión sistólica. Los pacientes geriátricos están en riesgo de arteriosclerosis. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden acumular mucha grasa y colesterol alrededor de las arterias y van a disminuir el paso de la sangre a través de estas. Riesgo incremento de formación de un aneurisma. Pérdida sanguínea severa puede ocurrir también con estos pacientes. ¿Por qué? Porque se llega a debilitar estas paredes del sistema cardiovascular y me puede generar esto. Vasos sanguíneos y válvulas cardíacas se endurecen y se degeneran también al paso de los años. Cambios en el sistema de la conducción eléctrica del corazón llevan a tasas y ritmos cardíacos anormales, pueden generar fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, estos pacientes y hay que darles otro manejo. Estasis venosa, ¿qué quiere decir esto? Que pierden la función apropiada de las venas en las piernas. Estos pacientes por lo general se van a cansar al estar parados, van a sentir mucho dolor, van a sentir ardor en las extremidades inferiores, pueden llevar a trombosis venosas profundas o embolia pulmonar. Muchas de las veces se da estos casos, ¿por qué? Por el estilo de vida que llevan los pacientes. Un ataque cardíaco. Los síntomas clásicos de un ataque cardíaco generalmente no están presentes en este tipo de pacientes. Signos y síntomas de enfermedad cardiovascular. Estos pacientes no van a sentir los mismos signos y síntomas que un paciente adulto. Es muy difícil llegar a hacer un diagnóstico como tal de un ataque cardíaco que pueden sentir estos pacientes, a diferencia de un paciente adulto. Insuficiencia cardíaca. Los signos y síntomas difieren con insuficiencia en el lado derecho o lado izquierdo. Insuficiencia cardíaca en el lado derecho ocurre cuando el fluido retrocede en el cuerpo. Hay un retorno venoso. Con insuficiencia cardíaca en el lado izquierdo, el fluido retrocede hacia los pulmones. Causa un edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. Los pacientes van a empezar a tener disnea, van a decir que tienen dolor torácico. La disnea paroxística nocturna. Un evento vascular cerebral. Estos pacientes es la causa principal de muerte en edades avanzadas. Factores de riesgo prevenibles, pues pacientes que fuman, pacientes diabéticos, pacientes con hipertensión, pacientes que tengan obesidad y falta de ejercicio también son factores de alto riesgo para este tipo de eventos. Factores incontrolables, pues puede ser desde la edad, la raza, el género, también pacientes femeninos son más propensos a sufrir este tipo de ataques. Signos y síntomas que pueden generar estos eventos vasculares cerebrales serían adormecimiento de las extremidades, dificultad al hablar, afasias, pueden tener también problemas de la presión arterial. Estos pacientes también pueden generar cefalea, incontinencia y también en el peor de los casos los puede encontrar inconscientes a los pacientes. Dentro de esto voy a encontrar dos tipos de eventos cerebrales. El hemorrágico, que son menos comunes pero más mortales, es decir, un vaso sanguíneo se rompe, causa sangrado en el cerebro y se empieza a inflamar. En los eventos isquémicos ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo de sangre hacia una porción del cerebro. Si los síntomas ocurrieron dentro de las últimas horas, el paciente será un buen candidato para un centro de terapia de eventos cerebrovasculares. Un ataque de isquemia transitorio puede presentarse con el mismo signo y síntoma que un evento cerebrovascular. Es decir, estos pacientes van a tener los mismos signos y síntomas, pero su recuperación es rápida. Muchas de las veces cuando nosotros llegamos a atender esta emergencia, ya hasta pasó ese evento. Cambios en el sistema nervioso. Estos pacientes geriátricos por lo general se ven muy afectados en este sistema. Pueden tener cambios de pensamiento, cambios de memoria,
respuestas más lentas a las preguntas, el cerebro disminuye en peso y por ende hay más líquido cefalorraquídeo. El desempeño de la mayoría de los órganos sensoriales disminuye y por eso estos pacientes son muy notorios que tengan dificultad auditiva, dificultad del gusto, hasta del tacto. Dentro del sistema también nervioso se ve afectada el sentido de la visión. Depende también de la agudeza visual, percepción de profundidad y capacidad de tolerar la luz de estos pacientes, ¿no? Pueden generar también estos pacientes cataratas, producir lágrimas disminuidas, incapacidad de ver de cerca, pueden tener también glaucoma, degeneración macular y pueden tener un repentino desprendimiento de retina estos pacientes a causa de un traumatismo. Es muy común que estos pacientes sufran eso. El sentido de la audición también se va a ver disminuido. Después de la quinta década de vida también empieza a sufrir varios trastornos, ¿no? Escuchar sonidos de alta frecuencia se vuelve difícil en estos pacientes. Problemas de equilibrio hacen más propensos a estos pacientes a sufrir caídas. Estos pacientes pueden tener pérdida de audición gradual, mejor conocida como presbiacusia. La herencia y la exposición a largo plazo a ruidos fuertes son factores principales que pueden afectar la audición también. Otro sentido sería el gusto. Disminución en el número de papilas gustativas en estos pacientes. Pacientes pueden perder interés en alimentos y es muy común que estos pacientes dejen de comer por esta misma causa. El tacto. El sentido del tacto disminuye, así como percepción del dolor, sensación de calor, de frío, también se ve afectada, muchas de las veces disminuye. Puede lesionarse y no saberlo. Estos pacientes se dan cuenta después de pasar bastante tiempo que sufrieron algún traumatismo y más si no se ve ningún signo. Por lo general estos pacientes pueden generar demencias, que es una condición crónica y generalmente irreversible que causa una pérdida progresiva ¿de qué? De capacidades cognitivas, destrezas psicomotrices y destrezas sociales, ¿no? Causas potenciales pueden ser desde dónde están viviendo estos pacientes, el abandono que hayan sufrido estos pacientes. Los pacientes pueden tener pérdida de memoria a corto o a largo plazo. Por eso es importante saber la condición previa a estos pacientes, cómo estaban, si ya habían sufrido esto anteriormente, hacérselo saber a los cuidadores o familiares que dependan de ellos, tener un periodo de atención disminuido también con estos pacientes, porque tú les vas a estar preguntando algo y ellos no van a recordar que te respondieron. Ser incapaces de realizar rutinas diarias, pues estos pacientes no van a hacer lo mismo cada día, van a estar cambiando sus hábitos muchas de las veces. Mostrar una capacidad disminuida de comunicarse. Estos pacientes a lo mejor ya no sienten ese interés de interactuar con las demás personas y por eso se ve retraído esto. Parecen confundidas y enojadas. Muchas de las veces nos va a tocar atender pacientes que pueden estar de repente contestándonos bien y de repente ya se enojaron, se molestaron y ya no quieren esa atención. Tener juicios dificultados, lo que les mencionaba. Esos pacientes no van a saber si lo que hicieron estuvo bien, estuvo mal. Ser incapaces de vocalizar el dolor, ¿no? Tú les vas a decir que si les duele algo y ellos no te van a saber responder. El síncope, a diferencia del paciente adulto al paciente geriátrico, aquí sí hay que asumir que es un problema que puede amenazar la vida de estos pacientes. Ver cuánto tiempo estuvo en síncope estos pacientes. Generalmente es causado por una interrupción de flujo sanguíneo al cerebro. Hay que recordar que el cerebro nada más se nutre de oxígeno y de glucosa. Y al faltarle estas dos cosas, el cerebro se va a descompensar y nos va a llevar a una alteración del estado de despierto. Dentro de las causas que pueden generar el síncope, como lo veíamos anteriormente, pueden ser desde disminución de los volúmenes en las venas, causas cardíacas y muy rara vez, pero sí pueden generarse causas neurológicas en estos pacientes. Una neuropatía, que es un trastorno de los nervios del sistema nervioso periférico, afectan principalmente la función y estructuras y son muy alteradas. Síntomas dependen de qué nervio está afectado y dónde se localizan estos. En lo motriz puedo encontrar pacientes que ya pierden la función total de movilidad, sensoriales que empiezan a tener hormigueos en los brazos, en las extremidades. El autónomo, que muchas de las veces se va a ver afectado desde el sistema cardiovascular como el sistema respiratorio.
Cambios en el sistema gastrointestinal, reducción del volumen de saliva, pérdida dental, secreciones gástricas reducidas, movilidad gástrica se desacelera, enfermedades del intestino, infunciones del hígado dificultadas, ¿no? En la reducción del volumen de saliva, ¿qué va a producir? Que los alimentos no se disuelvan totalmente y estos generan mucho dolor al estar almacenados en el esófago. Pérdida dental, los pacientes ya no tienen esos dientes para estar mordiendo. Muchas de las veces se ve afectado desde el intestino delgado hasta el intestino grueso, por eso pueden hacer muchas oclusiones intestinales y se ven de más funciones afectadas como el hígado. El sangrado gastrointestinal puede ocurrir en el tracto gastrointestinal superior o inferior. Puede resultar por una inflamación, alguna gastroenteritis o una obstrucción. Signos y síntomas: van a estar muy inflamados estos pacientes, van a tener vómito, diarrea, los pacientes van a sentir dolor a la palpación. Los problemas gastrointestinales específicos en pacientes incluyen diverticulitis, que es cuando en las paredes del intestino se va alojando ciertos alimentos. Sangrados en el sistema gastrointestinal, este puede ser superior o inferior. Enfermedades por úlceras pépticas que pueden generar también este tipo de sangrados. Los pacientes pueden generar hasta melena. Enfermedades de vesícula biliar, van a generar piedras estos pacientes. Obstrucción de intestino por la falta también de movimientos intestinales que ya por degeneración van sufriendo estos pacientes. Es importante preguntarle a los pacientes geriátricos o a sus familiares o a las personas que están a su cargo si estos pacientes han tomado medicamentos de tipo AINES, muy comúnmente como una aspirina, un ibuprofeno, hasta el naproxen, y si consumieron alcohol previo a este tipo de medicación. Es importante en estos pacientes tomar signos vitales ortostáticos para determinar si están entrando o tienen un shock hipovolémico. Abdomen agudo, molestias no digestivas. Extremadamente difícil de evaluar en este tipo de pacientes. Amenazas más serias para molestias abdominales es la pérdida de sangre. Un aneurisma aórtico abdominal es una de las condiciones más rápidamente fatales, ¿no? Cambios en el sistema renal, cambios en los riñones, reducción de la función renal, por eso estos pacientes generan ese tipo de insuficiencias renales. Reducción del flujo sanguíneo renal, ya no están captando demasiada sangre y ya no la están filtrando como debieran. Degeneración tubular, cambios en el sistema genitourinario. Este tipo de pacientes geriátricos pierden la capacidad de la vejiga, se ve mayormente disminuida, los pacientes les andan muy rápido del baño, también sufren un declive en el control muscular de esfínteres, ya los pacientes no toleran ni siquiera salir por lo mismo, o tienen que utilizar pañales estos pacientes. También un declive en los sentidos de micción, por eso ya huelen también así los pacientes. Incremento de la micción nocturna, y muchas veces, si se llegan a aguantar, pueden generar hasta delirios estos pacientes. Hipertrofia prostática benigna, ¿no? Ya es una degeneración que va teniendo la próstata y por eso se ve afectada. Incontinencia es una parte normal del envejecimiento, pero puede llevar a una irritación de la piel, rompimiento de la piel, infecciones del tracto urinario, y más que nada en esos pacientes que no llevan un adecuado cuidado, ¿no? Dejan a los pacientes igual que los pacientes pediátricos con un pañal ya más de 12 horas, pues se va a ver afectado esto. Una retención urinaria, infecciones de la vejiga y del tracto urinario pueden causar inflamación. Los pacientes, al estarlos evaluando, también van a sentir mucho dolor, no van a tolerar que los estemos evaluando. En casos severos, el paciente puede experimentar insuficiencia renal, pero ya es de todo lo que se está aguantando el paciente o tiene acumulado el paciente dentro de. Cambios en el sistema endocrino que van a tener estos pacientes: la reducción de las hormonas tiroideas, la tiroxina. Los signos y síntomas que voy a encontrar en estos pacientes, pues se va a ver afectado el metabolismo que tengan estos pacientes, desde el ritmo cardíaco más lento. Estos pacientes van a estar muy cansados, la piel, el cabello más seco. Por lo mismo del metabolismo que está alterado, los pacientes son intolerantes al frío y también sufren mucho de aumentar de peso. Otros cambios que pueden sufrir también a este nivel endocrino es el síndrome hiperosmolar
hiperglucémico no cetósico. Es un tipo de complicación de diabetes tipo 2 en personas de edad avanzada. Cambios en el sistema inmunitario. Estas infecciones son más frecuentes en personas de edad avanzada debido a su riesgo de incremento, ¿no? Son menos capaces de combatir infecciones estos pacientes, ya que se ve disminuido todo el sistema inmunitario. Pueden presentar anorexia, fatiga, pérdida de peso o cambios del estado mental estos pacientes. Pacientes con neumonía o con infecciones de vías urinarias son comúnmente infecciones que les dan a pacientes que están encamados. Signos y síntomas pueden ser disminuidos o minimizados. Es muy difícil la evaluación que le vamos a dar a estos pacientes. Por lo general, siempre les va a dar fiebre, pero pues es difícil llegar a un diagnóstico como tal, ¿no? Que es donde está afectado este paciente. Otros cambios en estos pacientes geriátricos es en el sistema musculoesquelético. Por ende, disminuye su masa ósea, más frecuente en mujeres en la posmenopausia. Los huesos se vuelven más frágiles y tienden a romperse con mayor facilidad. Las articulaciones pierden flexibilidad, disminuyen la cantidad de masa muscular. Estos pacientes se llegan a fracturar más fácilmente. Es muy complicado atender a estos pacientes por lo mismo. Otros cambios en la capacidad física que se pueden ver afectados es la disminución de la fuerza. Los ligamentos y los cartílagos de las articulaciones pierden su elasticidad. Pueden generar atrofia de las estructuras de apoyo del cuerpo. Pueden generarse muchas de las veces esguinces, torceduras. Otra de las causas también sería la osteoporosis, que es la disminución de la masa ósea, reducción de la fuerza de los huesos e incremento de la susceptibilidad a fracturas, ¿no? Son muy frecuentes las fracturas en pacientes que tienen osteoporosis. La osteoartritis, que es una enfermedad progresiva de las articulaciones que se van destruyendo los cartílagos. Promueve la formación de espolones óseos en las articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Los huesos se van a empezar a deformar, llevan una rigidez de articulaciones, ya pierden la misma función y la movilidad que tenían anteriormente. Afecta las articulaciones de las manos, rodillas, caderas y columnas, ¿no? Cambios de la piel. Esto se da a causa de proteínas que hacen la piel flexible, se disminuyen. Capa de grasa baja de la piel se vuelve más delgada. Elasticidad de la piel disminuye. Son muy propensos a sufrir moretones estos pacientes. La piel se desgarra con mayor facilidad. Las glándulas sudoríparas no responden tan rápidamente al calor. Por eso es muy difícil llevar a estos pacientes de hipertermia, llevarlos a una temperatura normal. O un paciente de hipotermia, también es muy difícil llevarlos a una temperatura normal. Otras causas que puedo encontrar, las úlceras de presión. Por ejemplo, en pacientes que ya llevan mucho tiempo encamados, estas se dan por el mismo peso del cuerpo que corta el flujo sanguíneo. Sin el flujo sanguíneo se desarrollan unas úlceras y estas úlceras también, por lo mismo de la recuperación de la piel, es muy difícil de que lleguen a sanar rápidamente. ¿Qué se debe de hacer? Acoginar todos los vacíos y bajos prominentes óseos. Por eso es importante siempre acoginar los espacios anatómicos que vayamos encontrando en estos pacientes. Estarlo rotando de posición también es muy importante en pacientes que ya llevan bastante tiempo encamados. Toxicología. Pacientes de edad avanzada son más susceptibles a toxicidad debido a que la función renal se ve disminuida. ¿Y qué quiere decir esto? Pues los pacientes muchas de las veces son polifarmacias, tienen muchísimos medicamentos y al verse disminuida la función renal van a estar reteniendo muchas de las veces estas sustancias. La absorción gastrointestinal alterada también, flujo vascular al hígado disminuido, no se van a absorber los medicamentos con facilidad. Función de hígado disminuido hace más difícil desintoxicar la sangre y eliminar los medicamentos y el alcohol en estos pacientes. Dentro de esto, los medicamentos de venta libre, por sus siglas en inglés, OTC, típicos pueden tener efectos negativos cuando son combinados entre sí o con sustancias de herbolaria, alcohol y medicamentos de prescripción.
Muchas de las veces los combinan con medicamentos porque así se los están recomendando. No es lo adecuado, pero muchas de las veces ya por la edad dicen los pacientes que van a averiguar a ver qué tal sale. Los pacientes, como les comentaba, pueden ser polifarmacia, uso de múltiples medicamentos de prescripción por un paciente. Los efectos negativos pueden incluir desde sobredosis, interacción negativa de medicamentos, a lo mejor son contrarios a un medicamento que me están recetando. Muchas de las veces también acuden a distintos médicos y esto se va a ver afectado. Incumplimiento con medicamentos ocurre debido a qué? Problemas financieros, ya no tienen dinero para seguir solventando los gastos de esos medicamentos, dejan de tomar el medicamento y se puede agravar más su situación. Incapacidad de abrir contenedores, muchas de las veces son muy difíciles, pero por precaución de los niños, ¿no? Y estos contenedores, pues a la vez con pacientes geriátricos también va a ser difícil abrirlos, ya no los van a lograr abrir y ya no se van a tomar estos medicamentos. La capacidad cognitiva también se ve afectada, como la visión y la audición, y esto nos va a dificultar a que ya no se acuerdan o no escucharon bien a qué hora se deben de tomar el medicamento y qué medicamento es el que se deben de tomar. Y si son polifarmacias, se van a estar tomando a veces el medicamento que no era. ¿Por qué? Porque todas las pastillas son iguales, ¿no? Otra causa que también va a afectar a estos pacientes geriátricos es la depresión. La depresión no es parte normal del envejecimiento, sino una enfermedad médica, tratable con medicamento y terapia. Si no es reconocida o tratada, es asociada con una tasa de suicidio más alta en población geriátrica que en cualquier otro grupo de edad. Factores de riesgo, principalmente pacientes geriátricos masculinos, que a lo mejor estuvieron toda su vida acompañados de otra persona igual, geriátrica, pero ya falleció, ya no se van a depender de ellos mismos. Y esto produce que los pacientes se quieran suicidar muchas de las veces. Los pacientes no se sienten queridos y por eso también llegan a este tipo de depresiones. Como les comentaba, el suicidio en la anterior diapositiva principalmente afecta a los hombres de edad avanzada. Tiene el más alta tasa de suicidio cualquier otro grupo de edad de los Estados Unidos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque muchas de las veces se sienten que ya no soy productivos y tienden a suicidarse. Estos pacientes son más letales al escoger sus métodos para suicidarse, a diferencia de las víctimas más jóvenes. Eventos y condiciones comunes que se predisponen, desde que si acaban de perder a alguien muy cercano, si ya los dejan abandonados en los centros geriátricos también. Si un paciente está mostrando signos de depresión, es apropiado preguntar si está pensando o lo ha considerado el suicidio. El diamante GEMS, que es un triángulo de evaluación que se realiza en este tipo de pacientes geriátricos, sirve como acrónimo para los problemas que deben de ser considerados cuando se evalúa un paciente de edad avanzada. También dentro del entorno evaluar si vive solo, cómo está este paciente, si está bien cuidado, no está bien cuidado, si toma sus medicamentos, desde la forma de alimentarse, vestir, también me va a decir mucho de este paciente. Evaluación médica, obtener el historial médico exhaustivo. Si está solo, nos va a llevar mucho trabajo realizar este historial médico, pero si está acompañado de alguien, pues va a ser muchísimo más fácil. Y la evaluación social. Personas de edad avanzada pueden tener una red social menor y la necesidad de ayudar con la vida diaria, ¿no? Pacientes en abandono, pero estos que no tengan dinero para comer, dinero para medicamentos, se va a ver afectado. Dentro de esta evaluación que le vayamos a dar a los pacientes de edad avanzada, hay que valorar lo siguiente. Los problemas de comunicación. Muchas de las veces el paciente ya ni siquiera me va a entender lo que yo le estoy preguntando, no me va a comprender lo que le quiero decir. ¿Por qué? Por déficit de audición o de visión. El paciente no me va a alcanzar a escuchar perfectamente, no me puede leer los labios al momento de yo quererle expresar qué es lo que siente ese paciente. Alteraciones en la conciencia. A lo mejor el paciente lo veo consciente, pero no me está respondiendo lo que yo le estoy preguntando. Historias médicas complicadas, ¿no? Que sean pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, también se van a ver afectadas en la evaluación. Efectos de medicamentos, tanto qué tipo de medicamento está tomando, qué otro tipo de medicamento le dieron en estos días, si le han cambiado los medicamentos, si se los han mantenido, todo eso se va a ver afectado dentro de nuestra evaluación de pacientes geriátricos.
Evaluación de la escena en los pacientes geriátricos. Este tipo de pacientes generalmente los vamos a encontrar en hogares, en casas de retiro o en instalaciones de enfermedades especializadas para este tipo de pacientes. Muchas personas de edad avanzada viven solos, también hay que tener en consideración eso, ver su entorno, cómo se encuentran, si de su aspecto, si son limpios, no son limpios, si se ve un abandono ya de esos pacientes. El acceso se puede ver dificultado por las condiciones previas que lleguen a la puerta, ¿no? Desde que ustedes vean que sea una escalera, un callejón, si a lo mejor hay perros, también se puede ver esto afectado. Tomar nota de las condiciones negativas e inseguras también para notificárselos al despacho. Dentro de la evaluación de la escena vamos a valorar el mecanismo de lesión o la naturaleza de la enfermedad. Puede ser difícil determinar una persona de edad avanzada con estado mental alterado o de demencia, ¿no? Desde que nosotros llegamos y nos presentamos, hay que ver cómo nos está respondiendo este paciente, preguntar a los miembros de la familia, cuidadores o espectadores que vieron al paciente antes de que se pusiera en esa condición. Procesos y enfermedades crónicas múltiples pueden también complicar la determinación, qué es lo que le está pasando a este paciente. Hay pacientes que a lo mejor nos llaman por una dificultad respiratoria, pero hay que ver la causa principal de esa dificultad respiratoria. Y en estos pacientes pues son un sinfín de cosas que me pueden desencadenar esto. Dentro de la evaluación primaria, ¿qué hay que hacer? Primero, atender todo lo que amenace la vida en ese momento del paciente. Determinar la prioridad del transporte. Por lo general, con estos pacientes no vamos a tener mucho tiempo de tratarlos. Inmediatamente vamos a decidir si se traslada o se atiende ahí en el lugar estos pacientes. Ustedes deben de ser capaces de determinar si el paciente está generalmente en una condición estable o inestable. Usar la escala ABDI para determinar el nivel de conciencia del paciente. Desde que yo llego, ver si está consciente, si me responde al momento de que yo le hablo. Si no me responde, pues hay que hacer estímulos dolorosos y si lo encuentro inconsciente, inmediatamente transportar a estos pacientes. Dentro de la evaluación primaria siempre hay que asegurar la vía aérea y la respiración, asegurar que la vía aérea esté permeable y esté abierta. En caso de que no, pues hay que empezar a aspirar a los pacientes, ya que pueden encontrar emesis, fluido o sangre en estos pacientes. Cambios anatómicos afectan la capacidad de una persona para respirar de forma efectiva. A lo mejor tiene sifosis ese paciente, pues no lo voy a encontrar en una posición adecuada para que esté ventilando ese paciente. Hay que rellenar los espacios anatómicos y darle las ventilaciones pertinentes. La pérdida de mecanismos que protegen la vía aérea superior causa una capacidad disminuida para despejar las secreciones. Estos pacientes pueden tener disminuido el reflejo nauseoso y va a ser muy difícil estar despejando esa vía aérea. La circulación. Por ejemplo, si yo tomo los pulsos periféricos, muchas de las veces van a estar disminuidos, pero ya lo vimos en diapositivas anteriores, ¿no? ¿A qué se puede deber estos cambios? Hay que enfocarnos muchas de las veces a tomar los pulsos centrales. Ritmo cardíaco disminuido y ritmos irregulares son comunes en estos pacientes. Los cambios vasculares y compromisos circulatorios pueden dificultar el sentir el pulso en estos pacientes. La decisión de transporte, cualquier queja o compromiso en cualquier A, B o C se debe de trasladar inmediatamente a estos pacientes. Determinar las condiciones que amenazan la vida de los pacientes, tratar con la mejor de sus capacidades a estos pacientes, proveer transporte de pacientes con prioridad. También al momento de que los vaya a trasladar hay que ver si dependen de alguna silla de ruedas, de una cama especial y se traslada junto con ellas. Pacientes de edad avanzada se descompensarán más fácilmente, hay que tener mucho cuidado con esto. Dentro de la historia clínica siempre hay que investigar la queja principal, encontrar y registrar todos los medicamentos que encontremos o que el mismo cuidador o familiar nos provea, obtener un historial exhaustivo del paciente, determinar de forma temprana si el nivel de conciencia alterado es agudo o crónico. A lo mejor yo le estoy preguntando y de repente se me empieza a descompensar ese paciente y ya no me va a saber responder lo que le había preguntado previamente. Obtener un historial sample completo. Usted debe confiar en su familiar o en el cuidador que lo está ayudando en ese momento.
pero también hay que tener en consideración que muchas de las veces son mal cuidados estos pacientes y pueden mentir. Enlistar los medicamentos de pacientes o llevar los medicamentos con usted al hospital. ¿Esto por qué? Ya lo vimos, muchas de las veces hasta se les dificulta abrirlos, no saben qué medicamentos fue el que se tomaron, hay que llevarlo siempre. Transportar a la instalación que conoce el historial médico del paciente de ser posible, ¿no? O con su médico. Dentro de la evaluación secundaria, el examen físico que voy a realizar en un paciente de edad avanzada puede no estar cómodo al estar expuesto. Por ejemplo, en pacientes femeninos, si yo le digo que se descubra o lo quiero descubrir, va a ser muy raro que ese paciente me dé permiso. De ser posible, hay que permitir que lo evalúe alguien del mismo género, ¿no? Proteger su pudor siempre de estos pacientes, considerar la necesidad de mantener a su paciente caliente durante el examen. A pesar de que los vayamos a exponer, estos pacientes debemos de cuidar su calor corporal, cubrirlos inmediatamente con una manta, una sábana. Los signos vitales que debo de tener, el ritmo cardíaco puede ser menor debido a los medicamentos como betabloqueadores que estén tomando. Pulsos más débiles, irregulares, son comunes. Compromiso circulatorio pueden dificultar o sentir un pulso radial. Entonces considero otros puntos de pulso, ¿no? Ya les mencionaba yo, no solo irnos por los periféricos, sino los centrales, principalmente, o auscultar directamente el ritmo cardíaco. Signos vitales, la presión sanguínea tiende a ser mayor. Esto ya lo vimos por el gasto cardíaco. El llenado capilar no es una buena evaluación en estos pacientes debido al adelgazamiento de las venas y de las arterias. La tasa respiratoria debe estar en un rango normal. Asegurar la auscultación, los sonidos de respiración. Evaluar de forma cuidadosa los datos de oximetría de estos pacientes. También se ve alterada al momento de nosotros querer tomar una oximetría de pulso. Lo más confiable en estos pacientes es tomar una capnografía o capnometría. Dentro de la reevaluación es reevaluar al paciente geriátrico de forma frecuente, preferentemente cada 5 minutos. Revisar las intervenciones, a lo mejor ya no me está funcionando esto, pues hay que intervenir con otra cosa, ¿no? Intervenciones, mantener la posición de confort en la que encuentre yo al paciente y se vea estable, en esa posición lo voy a trasladar. Hay que recordar que también se deben de tomar signos vitales en diferentes posiciones debido a la condición del paciente. Ayudar a la ventilación conforme sea necesario, ya sea una mascarilla con reservorio o ventilaciones a presión positiva. Proveer soporte psicológico a los pacientes, porque por lo general cuando son trasladados los pacientes nos van a decir que ya se van a morir. Muchas de las veces no quieren ser trasladados por esta causa y hay otros pacientes que al contrario, son mejor cuidados en el hospital que inmediatamente en cuanto ven la ambulancia se van a querer subir. Documentar toda la información del historial, medicamento y evaluaciones o intervenciones que haya hecho durante la intervención. La reevaluación es importante, ver desde el principio, desde que yo llego al domicilio, cómo encuentro el domicilio, si está abandonado, en qué piso está el paciente. Cuando llego hay que presentarse con el paciente, siempre ser respetuosos, cuidar el pudor de los pacientes. Si encuentro alguna complicación en A, en B y en C, inmediatamente tratarlas y trasladar lo más pronto que sea posible a estos pacientes. Traumatismos en pacientes geriátricos. Los cambios normales asociados con el envejecimiento crean riesgos y complicaciones a la evaluación. Menores mecanismos de compensación hemostáticos. Estos pacientes es muy probable que me caigan en un shock hipovolémico y es muy difícil revertir eso, o muchas de las veces ni siquiera van a compensar ese tipo de shock. También reservas fisiológicas limitadas, es decir, en el metabolismo, esos pacientes es muy difícil de volverlos a nutrir. Pacientes que con diabetes también va a ser muy difícil retroceder esos problemas metabólicos. Efectos normales del envejecimiento del cuerpo, osteoporosis, ya lo veíamos, fracturas son muy frecuentes en este tipo de pacientes. Y problemas médicos existentes, problemas médicos degenerativos, principalmente nos van a dar problemas en estos pacientes. Descubrimientos físicos pueden ser más sutiles o ignorados con mayor facilidad. Procesos de sanación más largos,
Los peatones de edad avanzada tienen a mayor probabilidad de tener complicaciones que amenacen su vida después de ser golpeados por cualquier tipo de vehículo. ¿Y por qué son golpeados? Porque muchas de las veces los pacientes ya no escuchan, ya no ven. Personas de edad avanzada tienen mayor riesgo de quemaduras debido al estado mental alterado, falta de atención y estados de compromiso neurológico. Ya lo veíamos, se ve degenerado el sistema del tacto. Esos pacientes ya no sienten si es frío, si es calor y pueden sufrir este tipo de quemaduras. Riesgos de mortalidad en el incremento cuando hay condiciones médicas preexistentes, el sistema inmunológico está debilitado, ya lo veíamos, pacientes que están encamados sufren de muchas infecciones. Reemplazo de fluidos es complicado por compromiso renal que tengan. Si yo lo estoy llenando de líquidos, imagínense, esos pacientes ya no tienen la misma función renal que un paciente adulto y se me van a descompensar más rápido. Mortalidad más alta por trauma penetrante. ¿Por qué? Porque cualquier trauma penetrante puede fácilmente causar sangrado interno y esto es una de las condiciones que agrava la vida de este paciente. Las caídas son las causas principales de lesiones y muchas de las veces son fatales y no fatales en adultos de edad avanzada. Casi la mitad de las caídas fatales resultan en lesiones cerebrales traumáticas. Cambios anatómicos y del trauma. Cambios en el sistema pulmonar, en el sistema cardiovascular, en el neurológico y en el musculoesquelético hacen a los pacientes de edad avanzada más susceptibles a los traumatismos. Las condiciones físicas generales pueden disminuir la capacidad del cuerpo de compensar lesiones simples y esto nos va a llevar a alta tasa de mortalidad en los pacientes. La osteoporosis predispone a los pacientes de edad avanzada a fracturas de cadera y de pelvis. Fracturas de compresión de la columna son más factibles en este tipo de pacientes. Ya lo veíamos cuando veíamos lo de la osteoporosis, que es lo que producen los huesos y todo lo que nos llega a afectar. El tejido cerebral se encoge con la edad, ya lo veíamos que baja el peso de la masa cerebral, pero aumenta el líquido cefalorraquídeo. Riesgos de incremento de lesiones de cabeza cerradas. El hematoma subdural agudo están dentro de las lesiones de cabeza más mortales. Las lesiones de cabeza serias generalmente son ignoradas debido a que el mecanismo puede aparecer realmente menor. Estos pacientes no van a generar sangrados, no se va a ver que ni siquiera hematomas. Los pacientes van a tener desorientación, los pacientes van a estar aletargados. Otros factores predisponen a un paciente de edad avanzada a una lesión de cabeza más seria. En este tipo de pacientes, cuando sufren este tipo de traumatismos, es por eso que no nos dan signos y síntomas tempranos, sino llevan signos tardíos, que muchas de las veces pueden tardar días, semanas en desencadenar dificultades en los pacientes y se pueden descompensar. Otros factores predisponen a un paciente de edad avanzada a una lesión de cabeza más seria, llámese un EBC, llámese, es más, hasta medicamentos también pueden involucrar estas amenazas. Lesiones ambientales. La regulación de la temperatura interna es desacelerada, ya lo veíamos, tanto metabólicamente como la piel pierden esa capacidad. La mitad de la muerte por hipotermia ocurren en pacientes de edad avanzada, porque no sienten, sí son más intolerantes al frío, pero no sienten esa falta o esa pérdida de calor corporal. La tasa de muerte por hipotermia son más del doble del paciente de edad avanzada. Consideraciones especiales en la evaluación de estos pacientes geriátricos dentro del trauma es que nunca está aislado un problema único, pueden ser distintas causas, por eso es la importancia de evaluar al paciente, ver desde antes la condición previa que estaba el paciente a su llegada. Dentro de los traumatismos, primero en la evaluación de la escena hay que buscar pistas que indiquen incidentes de trauma. Su paciente puede estar precedido de un incidente médico también. A lo mejor tuvo un síncope y eso desencadenó el traumatismo. Dentro de la evaluación primaria hay que atender las amenazas de la vida, si hay problemas en A, en B o en C. Determinar la prioridad del transporte. Se recomienda que los pacientes de trauma de edad avanzada sean transportados en un centro de trauma. No se va a llevar a otro tipo de instancia estos pacientes.
Formarnos una impresión general del paciente, desde cuando ustedes llegan y cómo lo encuentran al paciente. A lo mejor el paciente puede tener un déficit neurológico, hay que evaluar con la escala ABDI o con la escala de Coma de Glasgow para determinar el estado mental de estos pacientes. Dentro de la evaluación primaria, como lo veíamos, hay que evaluar también nuestra respiración y nuestra vía aérea. Si el paciente está hablándole, la vía aérea quiere decir que está permeable, pero nunca hay que asumirlo, porque puede tener desprendimiento de dentaduras o algo y me puede comprometer la ventilación. Los pacientes también pueden tener respiraciones ruidosas, hay que evaluar los 4 campos pulmonares para ver si tienen líquido dentro de los pulmones. Pacientes de edad avanzada pueden tener una capacidad disminuida para toser, ya lo veíamos, se ve disminuido también el reflejo nauseoso. Los pacientes de edad avanzada pueden tener un estado de shock con mayor facilidad y estos mismos no pueden estar compensando. A lo mejor yo puedo pensar que está compensando porque puede tener una TEA normal cuando el paciente realmente está entrando en un estado de shock. Dentro de la historia clínica es importante investigar la queja principal, considerar que su evaluación debe incluir las condiciones médicas pasadas, ¿no? A lo mejor sí yo llego a tener un paciente de trauma, pero es importante ver qué otras condiciones clínicas pueden afectar esa lesión. Dentro de la evaluación secundaria, hacer el examen físico, realizar la misma forma para cualquier tipo de paciente, desde evaluarlo, desde ya sea enfocado o sea general, la evaluación que le vaya a hacer a estos pacientes. Cualquier lesión en cabeza puede amenazar la vida de los pacientes, considerar que las respiraciones pueden estar comprometidas. Los signos vitales, es importante evaluar el pulso, la presión sanguínea y los signos de la piel. El llenado capilar es poco fiable debido a la circulación que puede estar comprometida y las condiciones de la piel, como ya lo veíamos. Hay que recordar que algunas personas de edad avanzada toman beta bloqueadores y en estos pacientes voy a encontrarlos con hipotensión y también los voy a encontrar con bradicardia. Dentro de la reevaluación hay que recordar que un paciente geriátrico tiene mayor probabilidad de descompensarse y también va a ser más difícil llegar a su estabilización de estos pacientes. Los huesos rotos son frecuentes y deben de ser inmovilizados como en cualquier paciente. No forzar al paciente con flexión de articulaciones o cifosis a una posición normal. Si lo voy a colocar en una tabla o una camilla espinal, a estos pacientes hay que rellenar espacios anatómicos, también dependiendo de la condición del paciente. Si no me compromete la vida del paciente, lo puedo trasladar en la misma posición en la que yo encuentre al paciente. Las fracturas de cadera y de pelvis deben de evitar girar a los pacientes. ¿De qué puede echar mano? Ya lo veíamos en trauma. Pueden utilizar las camillas tipo espátulas y posteriormente pasarlos en una camilla de vacío. Proveer frazadas y calor para evitar la hipotermia en estos pacientes. Y hay que recordar que esto no lo pueden compensar. Y proveer apoyo psicológico. Como ya les platicaba, estos pacientes sienten que al momento de trasladarlos a una unidad médica se van a morir. Evaluación de las caídas. Las caídas pueden ser causadas por una condición médica, como ya lo veíamos anteriormente. Perturbación del ritmo cardíaco también. No está llegando suficiente sangre al cerebro y por eso se descompensan estos pacientes y pueden caer. Interacción de medicamentos también, ya lo veíamos. Es importante discutir por qué ocurrió la caída, buscar pista de pacientes, espectadores o del entorno. Respuesta de instalaciones de cuidados especializados y residencia de ancianos. Muchas llamadas ocurrirán a este tipo de residencias, ¿no? Pueden ser retador el paciente. ¿Por qué? Porque no va a querer ser movido de esa instalación. Pacientes generalmente tienen un nivel de conciencia alterado. Es importante siempre preguntarnos qué está mal con el paciente, qué es de nuevo o está distinto hoy, siempre a los cuidadores. La respuesta a instalaciones de cuidados especializados o residencia de ancianos, nosotros como técnicos en emergencias médicas siempre debemos de tener alto control en las infecciones, ya que va a ser una alta prioridad. Puedo encontrar Staphylococcus aureus resistente a meticilina, enterococos resistentes a vancomicina y virus sincical respiratorio, Chloristridium difficile también puedo encontrar. Todas este tipo de infecciones es importante trasladarlas inmediatamente, ya que si yo no le doy un buen control a estos pacientes se me pueden descompensar. Pacientes terminales.
más pacientes están en peligro de morir en sus hogares que en el hospital. Por eso es importante siempre priorizar varios puntos. Los pacientes moribundos reciben atención paliativa, por lo general. Ser comprensivos, sensibles y compasivos, tanto con los pacientes como los familiares o cuidadores que se encuentren ahí. Determinar si la familia desea que el paciente vaya al hospital o se quede en su hogar. Dentro de esto existe la voluntad anticipada, que necesito tener papeles legales específicos dirigidos a familiares y cuidadores sobre el tipo de tratamiento que pueden otorgar a este tipo de pacientes, ya que estos mismos se pueden negar a esto. Todo este consentimiento debe estar por escrito y autorizado previamente ante un notario. Si no está escrito ni autorizado, ustedes pueden empezar una atención sin ningún problema. Orden de no reanimación. También dentro de la voluntad anticipada existe esto. Le da permiso de no intentar reanimar para un paciente con paro cardíaco. No significa no tratar, es decir, si yo ya llego con un paciente que está moribundo y me dicen que tiene una orden de no reanimación, no quiere decir que no lo voy a tratar, sino que voy a darle prioridad básica a su A, a su B y a su C. Abuso y descuido de los adultos mayores. Cualquier acción por un familiar de una persona de edad avanzada o cuidador u otra persona que se aprovecha de la persona de edad avanzada. Estas pueden ser a causa de personas, de propiedades o el estado emocional en el que se encuentra este paciente. Incluye actos de comisión y actos de omisión también muchas de las veces. El abuso de personas de edad avanzada es ocultado o gran parte de la sociedad. Muchas de las veces lo vemos como algo normal o común, que no debería de ser. Las víctimas generalmente dudan en reportar este tipo de problemas. Las personas abusadas pueden sentirse traumatizadas por la situación o asustadas del abusador. Por eso es importante cuando yo evalúe este tipo de pacientes y vea el temor que tiene el paciente, retirar a esas personas. Este tipo de abusos ocurre con mayor frecuencia en pacientes femeninos mayores de 75 años. El abuso también puede ocurrir en centros de atención, casas de convalecencia o centros de atención continua. En hospitales también muchas de las veces ocurre este tipo de abusos. Sospechar de abuso cuando las respuestas sean escondidas o evitadas, ¿no? Tú le estás preguntando al paciente y muchas veces observa a su cuidador y te niega, o el cuidador te responde, ¿no? Antes de que tú obtengas una respuesta de tu paciente. Información que puede ser importante en la evaluación del abuso incluye apatía del cuidador sobre la condición del paciente. Tú le puedes decir que se ve muy mal y lo tienes que trasladar y él se va a ver así como que pues hagan lo que quieran. Reacciones excesivamente defensivas del cuidador. Tú le vas a preguntar ese golpe a qué se debió y él te lo va a negar siempre. Se debió de haber pegado con alguna otra cosa, ¿no? El cuidador no permite que el paciente responda preguntas. Tú le vas a preguntar al paciente y él inmediatamente va a tratar de justificar esa lesión. Visitas repentinas a las salas de urgencias o clínicas también por estos pacientes. Un historial de ser propenso a accidentes. O sea, ya van 3 veces que se cae ese paciente de las mismas escaleras, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Explicaciones de lesiones no creíbles o vagas, a lo mejor te dice que pues, de repente apareció, en la mañana ya estaba ahí esa lesión. También dentro de esto, que me va a servir mucho, son las quejas psicosomáticas que puede tener el paciente. A lo mejor no está enfermo de nada en ese momento y él me va a decir que sí lo siente. O si tú le quieres preguntar algo con carácter de respuesta, es decir, ¿verdad que le duele la cabeza? Pues el paciente te va a responder que sí. El dolor crónico sin explicación médica. A lo mejor te puede decir que de repente le dolía hace una semana el brazo y le fue aumentando el dolor sin alguna explicación. Conducta autodestructiva, ves a los pacientes descuidados, ves a los pacientes que no se bañan, ves a los pacientes que se pellizcan muchas de las veces, se rascan mucho, ¿no? Conductas como trastornos alimenticios y de sueño, ¿no? Muchas de las veces los pacientes, ya lo vimos, dejan de comer y se ven alterados también en su sistema metabólico. Los pacientes todo el día pueden tener sueño, se la pasan dormidos. Depresión o falta de energía, estos pacientes ya no se sienten con ganas de vivir. Historia de consumo de sustancias o abuso sexual.
También es importante preguntarle a estos pacientes si han tenido este tipo de problemas. Dentro de los abusos puedo encontrar que sean físicos, como agresiones, caídas, todo tipo de cosa que me genera algún traumatismo. También puedo encontrar las psicológicas, ¿no? Que van desde los cuidadores, cuánto tiempo llevan solos y mi paciente cómo me responde. O puedo encontrar las económicas, desde ver cómo está el paciente descuidado, ver que no le acercan ni siquiera medicamentos y cosas por el estilo. Los signos de abuso físico, pues voy a encontrar moretones causados, son usualmente encontrados en glúteos, espalda baja, genitales, muslos interiores, caras y orejas, ¿no? Que son los golpes que le van a estar proveyendo a este tipo de pacientes. Los moretones de presión causados por las manos humanas pueden ser identificados por marcas de agarre ovales, marcas de pellizcos o huellas de manos, que por lo general a los pacientes que ya los desesperan, los agarran de esta forma, los empiezan a pellizcar o muchas de las veces también los llegan a amarrar a estos pacientes. Las mordidas humanas son típicamente causadas por las extremidades superiores y pueden causar laceraciones o infecciones en estos pacientes. Signos de abuso físico, buscar signos de negligencia como falta de higiene, mala higiene dental, mala regulación de la temperatura o falta de amenidades razonables en el hogar. Considerar lesiones a los genitales o rectos con algún trauma no reportado como evidencia de un abuso sexual en cualquier paciente. Por eso es importante el descubrirlos estos pacientes y evaluarlos completamente. No nada más evaluar donde esté el golpe, porque muchas de las veces ellos no pueden decirte qué es lo que están sintiendo. Hay que inspeccionarlos todo completamente. Hasta aquí acabamos el tema de emergencias geriátricas. Estamos pendientes en el foro de preguntas y respuestas. Gracias.